¿no? A lo largo del día, ¿no? En un día, ¿cómo va variando? Miren, ustedes supónganse, eso recomienda la OMS, que una persona adulta consuma aproximadamente 100 gramos de proteínas al día en la dieta, ¿no? Entonces, supongan que esa persona consumiendo 100 gramos de proteína, esas proteínas en el tubo digestivo se van a degradar a aminoácidos. Los aminoácidos se absorben por las células del epitelio intestinal. ¿Y cuáles son sus destinos de estos aminoácidos? Pues van a ir a producir van a ser elementos biosintéticos, es decir, van a ayudar a formar estructuras del mismo organismo. También esos aminoácidos, si no son utilizados en esta síntesis de sustancias útiles para el organismo, van a ser metabolizados y se van a formar los intermediarios sin nitrógeno en ese metabolismo. Esos serían los esqueletos carbonatados, ¿no? Que, como les dije, pueden entrar a la gluconeogénesis, pueden directamente formar energía, entrar al ciclo de Krebs y por lo tanto eliminar CO2 y agua y restos de agua, o pueden formar cuerpos cetónicos si no son bien utilizados. Y la parte que es nitrogenada de los aminoácidos, su grupo amino, va a formar primero amoníaco y luego el amoníaco, para no acumularse en el organismo, en el hígado es transformado en urea. Finalmente esta urea, como es una molécula bastante pequeña, de bajo peso molecular y además es hidrosoluble, el riñón la filtra libremente y la excreta. Lo que sí pasa acá es que no toda la urea filtrada eh, es eliminada finalmente en la orina, sino que más de la mitad, aproximadamente un 60% de la urea que ha sido filtrada se vuelve a reabsorber en los túbulos. Entonces el resto, el 40% restante es lo que se va a eliminar en orinas. Entonces en orinas se elimina aproximadamente 30 gramos de urea por día. ¿Mm? Y bueno, siempre hay un intercambio entre los nuevos aminoácidos que provienen de la dieta con aquellos aminoácidos provenientes de las proteínas envejecidas del cuerpo. Todo el tiempo en nuestro organismo las proteínas que ya están envejecidas se van degradando y también van llenando el pool de aminoácidos, pero a la vez son reemplazadas por nuevas proteínas formadas a partir del pool de aminoácidos, ¿no? Miren la cantidad, aproximadamente es la misma. 250, 350 gramos de aminoácidos por día se transforman en proteínas y también 250, 350 gramos de proteínas se transforman en aminoácidos, son degradadas aminoácidos por día. Entonces, de esa manera se mantiene un equilibrio entre la cantidad de nitrógeno que se ingiere una persona o que produce de forma endógena y la cantidad de nitrógeno que es eliminada. Hay ciertos acontecimientos, ciertas enfermedades que pueden producir un desbalance en este equilibrio del nitrógeno. ¿Mm? Acá en este gráfico de la izquierda vemos por ejemplo, de proteínas del cuerpo, ¿no? La degradación y producción de proteínas en el cuerpo está normal, por eso las dos flechitas son del mismo grosor, ¿no? Entonces, tanto las proteínas que son degradadas alimentan al pool de aminoácidos como el pool de aminoácidos forma proteínas en forma normal. También la cantidad de proteínas de los alimentos es similar a la cantidad, o tiene el nitrógeno similar a la cantidad de nitrógeno que es eliminado a través de la urea o de otros compuestos nitrogenados no proteicos. En el cuadro A el caso normal. En cambio, acá en el B, miren cómo la flechita que va del depósito de aminoácidos a formación de proteínas es más gruesa. Esto sucede en casos en los que hay demanda en la síntesis de proteínas, mientras que el consumo de proteínas se mantiene y el desecho de productos nitrogenados también. Entonces, ¿qué va a pasar en estos pacientes? Eh, el depósito de aminoácidos va a ir disminuyendo en cantidad, ¿no? Cada vez va a tener menos aminoácidos y eso también puede afectar a la eliminación de la urea con el tiempo. Es decir, un paciente que tiene un depósito de aminoácidos pobre,
con el tiempo va a excretar menos urea por la orina o va a producir, de hecho, menos urea. Son pacientes que determinamos la urea en sangre y tenemos valores bastante reducidos. Ahora, el caso C, acá vamos a seguir el caso C, eh, que está disminuido acá la producción de proteínas a través del depósito de aminoácidos, del pool de aminoácidos. También está disminuida la ingesta de proteínas por los alimentos. Obviamente, si una persona consume pocas proteínas en la dieta, su pool de aminoácidos poco a poco se va a ir se va a ir vaciando. ¿Y eso en qué va a repercutir? Que no se van a producir la misma cantidad de proteínas que requiere el cuerpo. Y estoy hablando que las proteínas, muchachos, tienen diversas funciones. Ahí están que son parte del sistema inmune, son hormonas. Entonces, hay muchas funciones que el cuerpo va a inhibir. Bien se dice que una persona malnutrida, por ejemplo, tiene un pobre sistema inmune, tiene más tendencia a enfermarse. ¿Por qué? Porque no está produciendo los anticuerpos ni las citoquinas necesarias para eh, mantener una buena salud. En el caso de, podemos ver el D. En el D hay un aumento en la producción de urea y de otros compuestos nitrogenados, ¿verdad? ¿Qué es cuando sucede esto? Cuando se tiende a producir más urea, más creatinina, el pool de aminoácidos de igual manera va a impedir que se formen las proteínas necesarias para que necesita el organismo. Hay una menor producción, porque todos sus aminoácidos, en vez de ser usados para producción de proteínas, están siendo utilizados para la fabricación de estos compuestos nitrogenados no proteicos. Ahora, en el caso E, lo anormal acá es que hay más proteínas que se están degradando y llenando el pool de aminoácidos. Esto sucede, por ejemplo, en ciertas infecciones que afectan determinados tejidos. Esos tejidos degradan sus proteínas porque ya es un tejido que va muriendo. Esas proteínas van a llenar el pool de aminoácidos y esos aminoácidos tienen que transformarse en urea para ser eliminados. Por eso que también la urea en muchos casos es un indicador de infección. En casos de infección igual puede estar elevado en sangre porque las proteínas se están degradando. El catabolismo de los aminoácidos, esto es lo que sucede una vez que las proteínas se degradan a aminoácidos. Les decía que el aminoácido está compuesto por dos partes, uno que son los esqueletos carbonados, que entran a la gluconeogénesis, al ciclo de Krebs o forman cuerpos cetónicos con el fin de obtener energía. Y la parte amino de los aminoácidos van a entrar en reacciones de transaminación y desaminación para formar amoníaco y ese amoníaco luego entra a la formación de urea a través del ciclo de la urea, ¿no? Y la urea se va a eliminar a través de la orina. Entonces, vamos a empezar a ver el catabolismo de los aminoácidos para entender de dónde sale la urea, cómo es la que se forma. Una vez que se ha separado ya el grupo amino de los aminoácidos, eh, estos grupos aminos son captados por ciertos aminoácidos capaces de entregar a un cetoácido. Ese es su grupo amino. Entonces, primero ocurre una reacción de transaminación, ¿no? El grupo amino de estos aminoácidos se desprende del aminoácido y es cedido a un cetoácido. Entonces forma un nuevo aminoácido y un nuevo cetoácido. En un segundo paso ocurre una reacción de desaminación. El grupo amino del nuevo aminoácido que se ha formado se transforma en amoníaco, catalizado por la enzima glutamato deshidrogenasa. Se pierde ese, de ese nuevo aminoácido formado, se libera el grupo amino transformándose en amoníaco. Y este amoníaco junto al dióxido de carbono entran al ciclo de la urea en los hepatocitos, solamente en los hepatocitos. Estas son las reacciones de transaminación y desaminación. Acá tenemos un cetoácido. Este
y un aminoácido. El aminoácido le transfiere a este cetoácido su grupo amino, se forma un nuevo cetoácido y un aminoácido, y este aminoácido luego pierde el grupo amino por una desaminación oxidativa y se forma el amoníaco. Primero como amonio, pero inmediatamente se libera el amonio por una reacción instantánea, se forma amoníaco. Estas son las reacciones, ¿no? La alanina, acá los dos aminoácidos que bastante intervienen en el proceso de transaminación son alanina y aspartato. En el hígado también se dan estas reacciones. Por eso tenemos dos tipos de transaminasas a nivel hepático, la alanina-aminotransferasa y la aspartato-aminotransferasa. Son las enzimas que catalizan esas reacciones de transaminación. Y el cetoácido que va a agarrar el grupo amino nuevo es siempre el cetoglutarato. Entonces, el nuevo aminoácido formado es el glutamato y los cetoácidos que quedan, el piruvato y el oxalafetato. Ese glutamato es el que luego va a desprenderse del grupo amino, que ya tenemos en verde, liberando amoníaco. Esta es la segunda reacción, la de desaminación, que ya hemos visto. Esto en bioquímica lo han debido ver, porque es parte del metabolismo de los aminoácidos. Ahora, producto de todas estas reacciones se forma este compuesto que es peligroso para el organismo, es tóxico. Pero por suerte en nuestras células hepáticas este compuesto, el amoníaco, puede formar urea. Y la urea no es tóxica, es de bajo peso molecular y es hidrosoluble, por lo tanto se puede eliminar por la orina. Tenemos el ciclo de la urea, vamos a empezar a ver esos procesos, esas reacciones que se llevan a cabo para la formación de urea, ¿no? Esto vamos a ver después, que es solamente un comentario de cómo algunas bacterias tienen una enzima necesaria para generar la reacción inversa. En vez de formar urea, ellos transforman la urea en amoníaco y dióxido de carbono, ¿no? Nosotros hacemos esta reacción, pero en sentido inverso. A partir del amoníaco y del dióxido de carbono, formamos urea. En cambio, las bacterias, al tener ureasa, han debido, se acuerdan en microbiología, hay enzimas ureasa positivas. Ellas forman a través de la urea, a partir de la urea, a través de la ureasa, forman amoníaco y dióxido de carbono. Este es el ciclo de la urea, muchachos, ¿no? Este ciclo de la urea de parte se desarrolla en el citoplasma de los hepatocitos y otra parte se desarrolla en la mitocondria de los hepatocitos. Aquí se ve mucho mejor cómo se lleva a cabo la formación de la urea. Sabemos que todo debe empezar en el citoplasma. Toda esta célula que ustedes ven acá es un eh, hepatocito. Lo que está por acá a la izquierda es el citoplasma. Lo que está a la derecha de esta membranita es la mitocondria. Entonces, parte del ciclo de la urea se desarrolla en el citoplasma, luego uno de los productos entra a la mitocondria, una buena parte se desarrolla en la mitocondria para luego salir otro producto que es la citrulina, nuevamente a la, al citoplasma y se llama ciclo porque se reconstituyen los productos de origen. ¿Sí? Vamos a ir viendo uno por uno eh, el ciclo de la urea. Empezamos con amonio o amoníaco. El amonio se interconvierte siempre con el amoníaco. Entonces, el amoníaco, como es el dióxido de carbono con gasto de energía, catalizados por la enzima carbamoil fosfato sintetasa, produce o genera esta molécula que se llama carbamoil fosfato. Ese es el primer paso. Ahora, la ornitina, por otro lado, porque después se van a unir estos dos compuestos, ya van a ver. La ornitina, por otro lado, en el citoplasma, catalizada por una enzima que se llama ornitina transcarbomoilasa, se transforma en citrulina. Entonces ya tenemos citrulina y tenemos la carbonil fosfato. ¿Eh? Ahora,
citrulina y carbamoil fosfato van a ingresar a la mitocondria y van a formar el arginino succinato. Aquí podemos ver cómo está. Ya vemos, el carbamoil fosfato con la citrulina forman el arginino succinato. Esa es la tercera etapa. ¿Mm? Todo esto es con gasto de energía. Hay bastante gasto de energía en las reacciones que generan la urea. El organismo se da el lujo de gastar todos estos ATPs para poder eh, liberarse del amoníaco que está siendo almacenado. Al organismo no le importa gastar su energía porque siempre tiende a usar energía el organismo. Pero en este caso no le importa gastar con tal de deshacerse del amoníaco formado. Y luego se forma a partir del argininosuccinato, se rompe la cadena, por un lado se libera el fumarato y la otra molécula que nos interesa es la arginina, transforma en arginina. Esta arginina después es transformada en ornitina a través de la arginasa. Otra vez se rompe la molécula. Todas son reacciones de lisis. ¿Da? Y al romperse la ornitina, es donde ocurre la arginina, es donde ocurre la liberación de la urea. Y estamos otra vez reconstituyendo la ornitina que participaba en la segunda reacción para formar citrulina, ¿verdad? Al final de todas las reacciones se obtiene el producto inicial, la ornitina. Y se ha liberado la urea, esta molécula pequeñita, carbono, oxígeno y dos grupos amino, es la molécula de urea. Al ser así pequeña, fácilmente puede ser filtrada por el glomérulo renal. Este es un video un poquito largo, ustedes lo van a ver en su casa, sobre la urea. Se los voy a pasar, se los he pasado en forma de PDF, ¿verdad? Las diapositivas. Se los voy a pasar completo en forma de PowerPoint para que puedan ver. Es un poco largo, pero son todas estas reacciones del ciclo de la urea. Bueno, al final, ¿qué nos interesa de este ciclo de la urea? Es que se ha producido ese compuesto que va a poderse llevar en la orina al nitrógeno que el organismo ya no necesita, ¿verdad? Acá en este cuadro les muestro la cantidad de energía que se ha utilizado para formar urea. Ya se han roto 4 enlaces fosfato de alta energía, 2 provenientes del ATP, uno del GTP y uno del pirofosfato orgánico. Entonces sí se consume bastante energía para la producción de la urea. Ahora, hay patologías en las que una persona no puede formar la urea. Entonces, en esas personas se acumula amoníaco en su organismo. Como les decía hace un momento, el amoníaco es tóxico y puede llevar a un problema del sistema nervioso central. Deprime las células del sistema nervioso central. ¿Y por qué tienen estas personas? Son síndromes genéticos, ¿no? Por deficiencia de algunas enzimas que participan en el ciclo de la urea. Acá en este cuadro resumimos qué enzima es la que está carente en las distintas enfermedades. Por ejemplo, en la primera, un ejemplo, está deficiente la carbamoil fosfato sintetasa. Dice, es un tipo de herencia autosómica recesiva, eso significa eh, AR. Si es un síndrome autosómico recesivo, quiere decir que ambos padres tienen que haber tenido el gen defectuoso y pasarlo al hijo, ¿verdad? La mayoría son autosómicas recesivas, por eso son muy raras estas enfermedades, salvo esta que es la deficiencia de la ornitina transcarboamilasa, que es una enfermedad ligada al cromosoma X, ¿no? Es recesiva, pero ligada al cromosoma X. A ver, estamos en la primera. Dice el problema que va a ocasionar esta deficiencia de la carbamoil fosfato sintetasa 1 es la elevación de la ornitina. La ornitina no va a poder unirse al carbamoil fosfato porque no se está. Si recordamos, la carbamoil fosfato sintetasa participa en la producción de carbamoil fosfato, que es la que se va a unir a la ornitina. Entonces no hay el producto que se une a la ornitina y se va acumulando solamente la ornitina.
Esto se manifiesta en pacientes ya pequeños, en neonatos, con encefalopatía. Son pacientitos que desde temprana edad manifiestan algún tipo de retraso a nivel del sistema nervioso central. Y así con las distintas enzimas, todas ellas participan en alguna parte del ciclo de la urea. ¿Mm? Es la única que no es enzima, pero ahorita les explico por qué es importante, es la N-acetilglutamato sintasa. Bueno, sí es enzima, pero no es directamente vinculada a al ciclo de la urea, sino que esta N-acetilglutamato sintasa es la que promueve la formación de N-acetilglutamato. Y esta primera reacción, la formación del carbamoil fosfato, es dependiente de este producto, del N-acetilglutamato. Entonces, al no ver la enzima que genera el N-acetilglutamato, no se genera N-acetilglutamato, por lo tanto esta reacción no se produce y no hay carbamoil fosfato que se pueda unir a la ornitina. Pues todas son enzimas que van a ir encontrando en el ciclo de la urea. La mayoría o todas, en realidad, como se manifiestan como encefalopatías, ¿verdad? Encefalopatía, porque el amoníaco se está acumulando. Entonces, esa es una causa de hiperamoniemia. Hiperamoniemia se refiere a la elevación de amoníaco en la sangre. Esas son las causas. Ahora, ¿cómo se controla la hiperamoniemia en este tipo de pacientes que tienen esos síndromes? Son pacientes que tienen una dieta muy restrictiva de proteínas, bajo consumo de proteínas en los alimentos. Los aminoácidos son esenciales, ¿verdad? Y sobre todo una lista de 21 aminoácidos que son esenciales para el organismo, para la producción de las células, de sus componentes. Entonces, ¿qué hacen estos pacientes? Me dirán. Lo que se trata de hacer es suplir esos aminoácidos aportando los sus cetoácidos correspondientes. Eso es lo que se trata de hacer. Cada aminoácido tiene un cetoácido correspondiente. Entonces, en vez de que el paciente ingiera el aminoácido, tiene que ingerir el cetoácido. Son pacientes que tienen que cuidarse sobre todo de las infecciones, porque las infecciones producen un catabolismo acelerado de las proteínas. Ese catabolismo, una degradación mayor, quiere decir, de proteínas, va a alimentar el pool de aminoácidos y eso va a hacer que se produzca más amoníaco. Entonces tienen que cuidar de cualquier forma que esa degradación de proteínas aumente. Entonces hay que tratar rápidamente las infecciones y otro tipo de enfermedades que degraden las proteínas. La importancia de la urea como un marcador de función renal, un marcador diagnóstico. Como ya les decía, más del 90% de la urea que se produce en el organismo es filtrada en el glomérulo. Entonces, por ser una molécula pequeñita, hidrosoluble, es bien filtrada en el glomérulo. Pero solamente el 55-60%, o perdón, menos incluso, porque el 55-60% se reabsorbe y apenas entre más o menos el 40%, 45% es lo que se elimina finalmente en la orina. Hay que tener en cuenta eso. Por eso no es un excelente marcador renal como lo puede ser la creatinina. Y hay también una cantidad minúscula de urea, un 10% aproximadamente o menos, que es eliminada a través de la piel y del epitelio gastrointestinal, de lo que se produce en el organismo. ¿No? Entonces, el hígado es el encargado de producir la urea a través del amoníaco. Esta urea va a los vasos sanguíneos hacia la sangre, pasa hacia la sangre. Cuando pasa la sangre por el riñón filtra esa urea y parte de lo que es filtrado se va a eliminar finalmente en la orina, pero otra parte se vuelve a reabsorber. Ahora, tiene desventajas, más que ventajas, tal vez la determinación de urea tiene desventajas y hay que tenerlas en cuenta, sobre todo para al momento de guiarles a los médicos que están haciendo una buena solicitud de análisis. Miren, la urea recién nos va a advertir de que hay un problema renal cuando la función del el riñón o el daño que se ha producido al riñón esté muy grave o moderado. Cuando está empezando
el daño renal o la insuficiencia renal, la urea, la determinación de urea en sangre sigue siendo normal. No tiene cambios grandes, notorios. Entonces vamos a seguir sacando dentro de los valores normales. Recién cuando ya la insuficiencia renal es grave, moderada, es que vamos a notar un cambio en estos valores. ¿M? Aumenta de 100 cuando la destrucción del glomérulo es alrededor del 70-80%. Imagínense, cuando ya está muy dañado el glomérulo. ¿M? Ahora, otra desventaja de la urea es que hay variaciones por distintos factores del paciente. Por ejemplo, puede variar, o sea, puede estar, digamos, en algunos pacientes más alto, en otros más bajo, de acuerdo a la perfunción renal, eso es decir, de acuerdo a la cantidad de sangre que llega al riñón. Además, depende de la dieta del paciente. Si es un paciente, digamos, que se alimenta con grandes cantidades de proteína y justo un día antes de hacerse el laboratorio, se comió un filete de medio kilo de carne, no sé, vamos a ver valores de urea en sangre elevados. Entonces, tiene mucha relación con la dieta, incluso la dieta inmediata. ¿M? También depende del estado del metabolismo de las proteínas del paciente. Si un paciente, como les decía, con una infección, por ejemplo, que está degradando proteínas en su cuerpo, entonces esta urea también se va a elevar. Y solamente es útil su valor cuando es usado junto al valor de la creatinina. Por sí solo la urea no aporta mucha información. Con la creatinina, relacionándolo ya con el valor de la creatinina, es mucho mejor. Las interferencias que podemos encontrar cuando vamos a hacer la determinación de urea en sangre son sobre todo producto o por parte del paciente, ¿verdad? Eh, la ingesta de proteínas. Como les decía, hay que preguntar al paciente lo que ha comido un día antes, porque lo que haya comido va a afectar. Bueno, perdón, se fue mi audio. Bueno, vamos a seguir. Entonces les iba diciendo que depende también de eso, de la masa muscular, ¿no? Bastante del estado
del catabolismo de las proteínas en el paciente. ¿Están viendo mi pantalla, muchachos? No, doctorita, no se No, ve, no no está se ve. compartiendo. Espérenme un momentito, voy a verla. Ya, ahora sí, ¿no? Sí, doctora, se ve. Ya. Sí, doctorita. También depende del sangrado gastrointestinal que presenta el paciente, ¿no? Pero les decía, a veces en condiciones normales solamente un 10% de la urea se elimina vía gastrointestinal, pero si hay lesiones, úlceras o cáncer, por ejemplo, a nivel gastrointestinal, esta eliminación de la urea va a ser mayor. También depende de la hidratación siempre. Y eso en la mayoría de los analitos, muchachos, del estado de hidratación del paciente, ¿no? Si una persona está muy hidratada, se ha tomado muchos líquidos o tal vez le están administrando algún líquido intravenoso, eh, sus analitos en su sangre se van a diluir, ¿no? En cambio, si está deshidratado, no toma mucho líquido, o está perdiendo líquidos, ya sea vía por vómitos, diarreas o por vías renales, está perdiendo mucha cantidad de líquido, se ha deshidratado ese paciente, todos los analitos en sangre se concentran y van a estar más altos. Lo mismo pasa con la urea, ¿no? Si el paciente está sobrehidratado, vamos a tener una urea más baja. Si está deshidratado, vamos a tener una urea más alta. Y también el consumo de algunos medicamentos, sobre todo aquellos medicamentos que degradan a las o que producen una degradación acelerada de las proteínas. ¿Mm? Los valores de referencia de la urea, entonces en adultos, en niños es muy similar. En niños podemos tener valores más bajos sin preocuparnos, ¿no? El valor de la urea, según la OMS, 16 a 42 miligramos sobre decilitro, tanto para hombres como para mujeres. Hay algunos médicos, sobre todo aquellos médicos todavía un poquito antiguos, que no les gusta pedir con el nombre de urea, ¿no? Ellos piden como BUN o como NUS. NUS significa nitrógeno ureico sanguíneo, ¿no? Es lo mismo que el BUN. El BUN es el acrónimo en inglés. Es un valor que se saca a partir de la urea. Sí, siempre a partir de la urea. Eh, y usamos un factor es 2,14. O sea, para sacar el BUN o el NUS, se divide la concentración de la urea entre 2,14. Y este 2,14 es el factor que se ha determinado de acuerdo a la cantidad o al peso que ocupa el nitrógeno en la molécula de urea. 2,14.
El valor normal del BUN es 8 a 20 miligramos sobre decilitro. Ahora, la urea en orina, porque también nos pueden pedir los médicos hacer determinar urea en orina, es raro. Lo más común es determinar la creatinina en orina. Pero si nos piden, lo hacemos en una orina de 24 horas y el valor normal es 20 a 35 gramos, no es miligramos, gramos sobre 24 horas, porque es de esperar que en orina haya gran cantidad de urea, porque es el medio de eliminación de este compuesto, ¿verdad? Ahora, cuando vamos a determinar en laboratorio, nosotros utilizamos cualquiera de dos métodos. Hay dos métodos disponibles. Uno es un método colorimétrico enzimático, o sea, hay participación de enzimas y también hay desarrollo de color. Es de punto final, lo podríamos decir, porque dejamos incubar y al final del tiempo hacemos la lectura. Y el otro es el método cinético enzimático. Acá vamos viendo la variación de observancias a lo largo del tiempo. Vamos a ver el primero, el método colorimétrico enzimático. El reactivo contiene esta enzima ureasa. Es específica para la urea, solamente hidroliza la urea. Entonces se va a producir la hidrólisis de la urea en presencia de agua y se libera amoníaco y dióxido de carbono. Esa es la primera reacción. En la segunda reacción, el amoníaco se une a los cromógenos fenol y nitroprusiato de sodio. Esto en un medio alcalino. Y el medio alcalino está dado por el hipoclorito, ¿no? Y se forma un compuesto, un complejo coloreado que se llama azul de indofenol, que tiene un color entre verdoso a azulado. Y se lee a 545 nanómetros de longitud. Ese es el fundamento, estas reacciones que ocurren. Ahora, la técnica o el procedimiento que se sigue, esta es una marca, esta es una glucosa estándar, puede variar, ¿verdad? El fundamento no, pero sí puede variar la técnica. En este, por ejemplo, les pongo esto, ¿qué se hace? En la primera etapa se tienen que tener un tubo el blanco, un tubo para el estándar o el calibrador, un tubo para la muestra desconocida y si estoy haciendo control de calidad interno, también un tubo para el control de calidad. Pongo las respectivas muestras, por ejemplo, en el tubo del estándar, 20 microlitros del estándar, en el tubo desconocido, 20 microlitros de la muestra desconocida y en el tubo control, 20 microlitros de la muestra control. En el blanco no pongo nada. Y pongo el reactivo, el primer reactivo que contiene a la enzima ureasa, pongo una gota a todos los tubitos. Mezclo en el borde o por agitación y dejo incubar 5 minutos a 37 grados. ¿Por qué 37? Porque hay participación de enzima. Lo mismo que veíamos para hacer determinación de glucosa, ¿verdad? 37 grados. ¿Por qué? Porque hay participación de enzimas. Siempre que haya participación de enzimas en las reacciones necesitamos 37 grados porque es la temperatura óptima para las enzimas. Si no, de otra manera, la actividad enzimática va a ser pobre y la reacción no se va a desarrollar. Una vez que han pasado estos 5 minutos, a todos los tubos vamos a poner reactivo 1 y reactivo 2, que son los cromógenos y el hipoclorito para alcalinizar el medio. Otra vez agitamos, dejamos incubar 5 minutos a 37 grados nuevamente y esperamos a que se desarrolle el color. Ya en esta reacción, en esta etapa va a haber desarrollo de color, ese color verde azulado que les decía. Y es un color bastante fuerte que por espectrofotometría clásica no podríamos hacer la lectura de los tubos, porque la espectrofotometría nos sirve para soluciones diluidas, que dejen pasar la luz. Esta solución es tan oscura que impide el paso de luz, absorbe casi toda la luz que incide en el tubo. Entonces hay que hacer una dilución previa de esos tubitos. Entonces aumenta cada tubo 10 ml de agua destilada a todos los tubos. Y mezclamos por inversión y sacamos a un tubito para el StatFast una alícuota de mínimo 1 ml y lo leemos en el espectrofotómetro. Los cálculos para sacar la determinación de urea es la ley de Lambert-Eaton, ¿vale? La urea es igual a la absorbancia del desconocido sobre el factor. ¿Y el factor a qué es igual?
Aquí dice 60, que sería la concentración del estándar sobre la absorbancia del estándar. O expresado de otra manera, esta fórmula. La urea en el desconocido es igual a la absorbancia del desconocido sobre la absorbancia del estándar por la concentración del estándar. Así determino mi valor de urea. Este 60 que ustedes ven acá es solamente el ejemplo de un reactivo que tiene un estándar de 60 miligramos sobre decilitro de urea. Y si quiero sacar el nitrógeno ureico sanguíneo, el BU, entonces de urea sobre 2,14. El otro es el método enzimático cinético. También participa acá la ureasa. Usamos la misma enzima, pero la diferencia es que no va a estar la segunda vez que se veíamos en este momento con la unión a los bromos, sino que el amoníaco que es liberado en la primera reacción, a partir de la hidrólisis de la urea, produce la oxidación del NAT, de la coenzima NAT. ¿Bien? ¿Qué se produce después? Glutamato como producto secundario, se oxida el NAT y se libera agua. El cambio de absorbancia va a estar dado por esa oxidación del NAT. Cuando el NAT, la coenzima NAT, se oxida, las absorbancias reducen. O sea, vamos a ver que a lo largo del tiempo en el que se desarrolla esta reacción, el espectrofotómetro va a ir leyendo absorbancias cada vez más bajas. Y hay que controlar cada minuto cómo varía la absorbancia en los tubos. Ahora, según este método, este fundamento, que tenemos el ejemplo de una técnica. Acá hay que preparar el reactivo, no viene preparado el reactivo de trabajo. ¿Cómo se prepara? 4 partes de enzima, eh, que viene a ser generalmente el reactivo 1, con una parte del sustrato, que llega a ser el reactivo 2. Entonces, preparamos eso primero, 4-1, siempre de acuerdo a la cantidad de muestras que yo tenga. Si solamente tengo una muestra y necesito un ml, vean acá, 1000 microlitros de trabajo, entonces puedo poner 800 microlitros de enzima y 200 microlitros de sustrato, y estoy despatando esa proporción 4-1. Entonces, agarro mis reactivos, mis tubos, perdón. Tengo uno para el blanco, uno para mi muestra, uno para el estándar, uno para el control, ¿no? Pongo el reactivo de trabajo a todos los tubitos, 1 ml o 1000 microlitros. Al blanco no le pongo nada más y a los otros les pongo la cantidad de 10 microlitros de cada una de las muestras. Es decir, mi tubo del desconocido voy a poner 10 microlitros de la muestra desconocida. En el tubo del estándar voy a poner 10 microlitros de la muestra estándar. En el tubo del control, 10 microlitros del control. Y se hace la lectura, pero hay que tener acá el cuidado de de leer uno por uno, sobre todo si no tenemos un equipo automatizado, eh, el espectrofotómetro va a estar ocupado, entonces no podemos leer todas las muestras en uno. La celda de lectura del espectrofotómetro va a estar ocupada primero con una muestra, después con la otra y así. Entonces, una vez que disparamos la muestra sobre el reactivo, esperamos 30 segundos, mezclamos ese momento, esperamos 30 segundos y hacemos la primera lectura a los 30 segundos. Exactos tiene que ser. Y luego hacemos la segunda lectura 1 minuto después de la primera. Es decir, sería al minuto con 30 segundos de haber disparado el reactivo, haber disparado la muestra en el reactivo. Hago 2 lecturas de observancia. Al minuto con 30 segundos y a los 30 segundos. A 1 y a 2. Y tengo que sacar esta diferencia de absorbantes, A2 menos A1, para aplicar mi fórmula. ¿Bien? Acá que me dice cómo se determina la urea. Es igual a la diferencia. Aquí ya no es solamente absorbancia. Ven, ahí este símbolo que es delta. Diferencia significa diferencia de absorbancias del desconocido sobre la diferencia de absorbancias del estándar por la concentración del estándar. Entonces, la diferencia de absorbancias del desconocido la determino como absorbancia 2 menos absorbancia 1, ambas del desconocido.
Y la diferencia de absorbancias del estándar es absorbancia 2 del estándar menos la absorbancia 1 del estándar. Solamente estoy un paso previo a hacer esas diferencias. Nada más. Después la ley de Lambert-Wills se mantiene. Ahora, los valores normales hemos visto 16 a 42, ¿verdad? De la urea. Cuando este valor en sangre está incrementado, se conoce como azoemia. Ese es el nombre que se da. Azoemia significa concentración elevada de glucosa en sangre. O perdón, de glucosa, de urea en sangre. Y eso puede tener causas renales, presrenales y postrenales, ¿no? Sabemos que la urea es un marcador renal, obviamente cuando hay fallos renales, agudo o crónico, cuando hay insuficiencia renal, glomerulonefritis, necrosis tubular, cáncer renal, cualquier acontecimiento que me dañe el riñón va a elevar la urea en sangre. ¿Por qué? Porque un riñón insuficiente, dañado, no va a poder eliminar de forma normal la urea y esta se va a ir acumulando en la sangre. Pero también hay otro tipo de causas, las prerrenales, por ejemplo. Dentro de las causas prerrenales están la deshidratación, ya les decía, todo parece que se concentrara en sangre y parece que estuviera más alto. Las hemorragias. mm, Una hemorragia al final me conduce también a una pérdida de líquido en sangre. Entonces también hace que todo se concentre. Insuficiente volumen sanguíneo. Y las causas propias del paciente, del estilo de vida del paciente, por ejemplo, una dieta rica en proteínas, un catabolismo muscular aumentado por desnutrición. O sea, cuando una persona no está consumiendo proteínas, no hay aporte de aminoácidos exógenos, su organismo va a empezar a buscar aminoácidos de su masa muscular. Y entonces su músculo se está degradando, sus proteínas se están degradando y aumentando la cantidad de aminoácidos que al final van a formar urea. Y otras situaciones, por ejemplo, en casos de fiebre, estrés o encamaduras muy extensas, que son algunos procesos que llevan a la degradación de proteínas, también podemos ver un aumento de urea. Ya hemos visto el sangrado gastrointestinal, lo propio. Y causas postrenales. En las causas postrenales, eh, todo lo que impide que haya una buena salida de la orina, una vez que ya se ha formado en el riñón, pero no puede ser liberada al exterior. Ejemplo, los cálculos. ¿No? Los cálculos son piedritas que se acomodan en los uréteres o en la vejiga o en la uretra e impiden que la orina sea liberada. O puede ser algún tumor o algún agrandamiento de algún órgano o tejido vecino al sistema urinario que está impidiendo, está presionando contra el sistema urinario, impidiendo la salida normal de orina. Esas son causas postrenales. Y las causas de disminución de urea. Hay también personas que tienen, por ejemplo, un adulto que tiene 5, 10 de urea, no es normal. Eso puede ser por una deficiente nutrición, sobre todo proteica, por la sobrehidratación, ya sea que está tomando mucho líquido o que le están administrando algún suero endovenoso, por una enfermedad hepática severa. Sabemos que el hígado es el encargado de formar urea. Si el hígado está insuficiente, entonces no va a formar urea. El uso de hormonas anabólicas. Las hormonas anabólicas producen masa, tejido, sobre todo músculo, entonces impiden que ese músculo se degrade. En el embarazo también podemos ver una disminución de urea, eso por detención de líquidos. Y en el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es la pérdida de proteínas a través de la orina, en cuando hay un daño renal. Entonces, las proteínas están disminuyendo en el organismo, disminuyen los aminoácidos, disminuye por lo tanto la urea formada. Vamos a ver niveles bajitos de urea. Vale, vamos a entrar a hablar un poquito de la creatinina. Hasta aquí alguna pregunta sobre la urea, muchachos. Doctora, una pregunta. ¿Qué viene, Enrique? Era en cuanto al libro, como para encontrar esa parte de las fórmulas. Lo de las fórmulas en el libro no está. No, eso es más parte práctica. Eso ya desde análisis instrumental deberían ya conocer, dominar la ley de Lambert-Eaton y lo van a ver también en la parte práctica de bioquímica clínica. ¿No? En el libro está más la teoría, ¿no? De dónde, para qué sirven esas sustancias, qué es lo que hacen, cómo se determinan, pero no están los cálculos.
Sí, doctor, pero quería preguntarle en cuanto al anterior tema, como no encontré en el libro ese tema. Les voy a decir exactamente en qué página está. Todo está en la parte que dice bioquímica. Es después de las generalidades, el siguiente tema. Les voy a decir exactamente la página. Ok, doctor, está bien. Porque directamente el libro que compré, bueno, compramos, empieza con evaluación de la función renal, el agua, los electrolitos y el equilibrio ácido-base. Les voy a mandar la página de donde están la urea, la creatinina y todo eso. Gracias, doctora. ¿Una otra consulta? Doctora, disculpe, en la parte donde habló sobre las interferencias en la medición de urea, se cortó más o menos donde estaba hablando de la ingesta de proteínas. No sé si podría repetir esa partecita, por favor. Bueno, entonces, Ingesta de proteínas sí, en cuando las una persona, interferencias. cuando una persona come, tienen dietas abundantes en proteínas, eso puede interferir en los resultados, ¿no? No importa si ha comido hace una semana, hace 2 días o ayer y hoy día se viene a hacer la prueba, puede afectar la, la cantidad. Por eso se dice que la urea es dependiente de la dieta. Si una persona ayer y hoy día se tenía que hacer examen de urea y anoche se ha comido un filete de carne, de 500 gramos de carne, que es ya exagerado, entonces esa carne es rica en proteínas, ¿no? El paciente ha absorbido esos aminoácidos y por lo tanto su urea va a estar elevada. Es algo que no sucede, por ejemplo, con la creatinina. Esto lo vamos a ver ahora. La creatinina tiene esa ventaja sobre la urea que no es dependiente de la dieta. No hay esa interferencia de la urea, sí. Entonces hay que preguntarle al paciente qué es lo que ha comido un día antes, por lo menos, por si nos sale un valor alterado. Si está alterado y sabemos que el paciente ha consumido gran cantidad de proteínas cambiantes, ya sabemos cuál es la causa y podemos decirle, indicarle que se repita la prueba siguiendo una dieta no tan rica en proteínas antes de hacerse la nada. Está bien, doctora, gracias. Porque no se olviden, la urea, ¿de dónde deriva? De las proteínas, ¿verdad? Ya sean proteínas endógenas o exógenas, deriva de las proteínas de su degradación. Bueno, vamos a hablar de esta molécula llamada creatinina. Debido a escuchar la creatinina, se origina en el músculo, ¿no? Y en el músculo se origina gracias a la utilización de la creatina. La creatina es como el almacén de energía que tienen los músculos para cumplir sus funciones, sobre todo sus funciones contráctiles. Cada vez que hay una contracción muscular, se está gastando creatina y formando creatinina, ¿no? Por lo tanto, también deriva de los aminoácidos, pero a nivel muscular. Esa es la síntesis de la creatinina. Vamos a ir a paso con la arginina y la glicina son convertidos en un compuesto que se llama guanidino acetato. Y también se libera ornitina. Pero más importante, el guanidino acetato, y se libera por otro lado la ornitina. Ahora, este proceso es un tipo de reacción de transaminación. Las reacciones de transaminación son aquellas donde uno de las moléculas le transfiere un grupo amino a la otra molécula, la siguiente molécula. Y eso es lo que sucede en esta primera reacción. La arginina le transfiere un grupo amino a la glicina y queda la glicina como guanido acetato y la arginina queda como ornitina. La primera etapa. Esto ocurre en el riñón. La primera etapa es en el riñón. Ya la formación como tal, la liberación de la creatinina es en el riñón. Ahora, en el hígado, en el páncreas y en el músculo ocurre la segunda reacción. El guanidino acetato formado en la primera reacción adquiere un grupo metilo de la adenosilmetionina. La adenosilmetionina es una sustancia que está presente en estos tejidos, en hígado, músculo y páncreas.
Entonces, cuando el guanidino acetato llega, la que se ha formado en el riñón, llega al hígado, al músculo o al páncreas, la adenosine le pasa a un grupo metilo. Y se forma, la adenosine queda como una monocysteína y el guanidino acetato, al obtener este grupo metilo, el grupo metilo que adquiere, queda como creatina. Y esta producción es mucho más abundante que en hígado y en páncreas en el músculo. Y en el músculo esta molécula se va a ir reservando y fosforilando para producir energía. Entonces la creatinina ya en el músculo adquiere un grupo fosfato y se forma la fosfocreatina. Este grupo fosfato es donado por el ATP. Esta fosfocreatina es el almacén de energía del músculo. No solamente la creatina con su grupo fosfato. Es la que está almacenando este fosfato que justamente da energía al músculo. La liberación de este grupo fosfato es la que le va a dar energía al músculo. Entonces, una vez que se utiliza esa fosfocreatina, el grupo fosfato se libera y el siguiente paso es la formación ya de creatina. La fosfocreatina en cualquier tipo de contracción muscular o trabajo muscular libera el grupo fosfato y espontáneamente ya no se transforma en creatina, ya no retrocede, sino que se pierde el ciclo porque la creatina es una molécula lineal. Al liberar la fosfocreatina, el grupo fosfato, la molécula se cierra y queda la creatina. La molécula que ven acá es la creatina. Es también una molécula pequeña, de bajo peso molecular, es hidrosoluble y por lo tanto es fácil que se filtre en el glomérulo renal. Estos son los pasos, como decíamos, la arginina y la glicina. La arginina le transfiere un grupo amino, queda como ornitina la arginina y la glicina se transforma en guanidino acetato. Guanidino acetato en una segunda versión adquiere un grupo metilo derivado de la adenosine y se transforma en creatina. La creatina en el músculo se fosforila. Este fosfato es donado por el ATP y se transforma en fosfocreatina. Esa fosfocreatina es el almacén de energía. Cada vez que el músculo necesita energía para una contracción, va a utilizar una molécula de fosfocreatina, se libera el grupo fosfato, pero ya no se transforma en creatina nuevamente, sino que la molécula se cierra, es una reacción espontánea, vean, no hay una enzima que catalice esta etapa, se cierra la molécula y es creatinina lo que tenemos. Y esa creatinina es eliminada por vía. En el día, cada día aproximadamente el 2% de la creatina almacenada en los músculos se va a transformar en creatinina. La importancia diagnóstica de la creatinina es la mejor manera de monitorizar la función renal, sobre todo glomerular, ¿no? Ventajas: es una prueba fácil que se realiza en casi todos los laboratorios comunes de la prueba. La ventaja que tiene la creatinina respecto a la urea, que solamente es filtrada en los glomérulos y no sufre proceso de reabsorción ni secreción en los túbulos. Todo lo que se filtra es eliminado en la orina. Por lo tanto, es un buen marcador de función glomerular. No depende de la dieta. Eso también es otra ventaja sobre la urea. Es decir, no importa que el paciente ayer se haya comido ese filete de carne que les decía, su creatinina no va a tener una variación para hoy. Sí, tal vez con el tiempo. También con el tiempo puede depender de la cantidad de masa muscular que tiene el paciente, pero no va a depender de la dieta inmediata del paciente. O sea, lo que ayer comió no va a afectar los días. Pero si el paciente sí todo el tiempo es un gran ingestor de proteínas, consume pura proteína, sí va a tener niveles un poco más elevados de creatinina en el tiempo. Desventaja: igual que la urea, solamente advierte de que hay un daño renal cuando este ya está avanzado o moderado. Ninguno de los dos, ni la urea ni la creatinina, sirven para valorar a un paciente que está empezando con alguna lesión renal, solamente cuando ya está avanzado o moderado. Algunas situaciones que
son extrarrenales también pueden aumentar su concentración. Por ejemplo, una lesión muscular o degradación muscular, hay algunos problemas, incluso las enfermedades autoinmunes como la miastenia, entonces pueden aumentar la concentración de creatinina en sangre porque están elevando el catabolismo de la creatina. Sí existen variaciones entre individuos por la diferencia de masa muscular, lo mismo que la urea, ¿verdad? Personas que tienen mayor masa muscular van a tener siempre valores más altos de creatinina que personas con baja masa muscular. Los estadios de desnutrición crónica. Una persona que no consume proteínas por mucho tiempo sí va a tener valores bajos de proteínas. Y su mayor desventaja comparada con la urea es que el método por el cual se determina la creatinina es poco específico. No tiene esa gran especificidad que tiene el método de la urea. El método de la urea, al usar el reactivo ureasa, que es específica para la urea, es altamente específico el método. Pero en la determinación de creatinina, por lo menos por métodos comunes, hasta ahora no se ha logrado desarrollar un reactivo que contenga una enzima específica para la creatinina. Entonces, lo que se utiliza en el reactivo es solamente ácido pícrico. Y este ácido pícrico puede reaccionar con otros compuestos de la muestra. Y sabemos que en la muestra, en el suero o en la orina, donde también se realiza la determinación de creatinina, hay otro tipo de compuestos. Hay glucosa, hay proteínas, hay lípidos, hay bilirrubina, hay todo. Entonces, el ácido pícrico puede reaccionar con estos otros compuestos. Y la principal desventaja es tener interferentes positivos. También hay interferentes negativos. Un interferente positivo lo que hace es darme un valor falsamente más elevado de creatinina del que tiene el paciente. ¿Sí? Y un interferente negativo es aquel que me hace dar un valor más bajo del que realmente tiene el paciente. Entonces, hay ambos casos, pero los más importantes son los interferentes positivos que tiene el método. No es específico con esto. Los valores de referencia según la OMS, aquí sí hay variación de acuerdo al sexo, pues sobre todo por la cantidad de masa muscular diferente que hay en hombres y mujeres. En los hombres el valor normal es de 0,6 a 1,2 miligramos por decilitro, en mujeres 0,5 a 1, en niños de 3 hasta los 18 años 0,3 a 1, en niños menores a 3 años, hablamos de lactantes también, 0,3 a 0,7, y en los recién nacidos de 0,3 a 1. Aquí sí es muy común que el médico mande a hacer, nos indica hacer la determinación de creatinina en una orina. Finalmente se hace una orina de 24 horas. Poca es la utilidad de hacer creatinina en una orina casual. Entonces, en una creatinina de 24 horas, el valor es de 0,5 a 1 gramo por 24 horas. Este es el método de determinación de la creatinina, se llama el método de Jaffe. Este es el método clásico, Jaffe clásico. Es un método colorimétrico no enzimático, ¿no? Hay desarrollo de color, pero no participación de enzimas. La creatinina reacciona con el reactivo que contiene ácido pícrico en un pH alcalino y nos forma el citrato de creatinina. Se le hace 545 nanómetros. Es un color amarillo naranja. ¿Cuáles son los interferentes positivos que también pueden reaccionar con el ácido pícrico y darnos una coloración similar? Glucosa, principalmente las proteínas porque son las más abundantes en el suero, los cuerpos cetónicos, el ácido úrico, algunos medicamentos como los barbitúricos, el fenobarbital, las cefalosporinas de todas las generaciones y los salicylatos. Y los negativos, aquellos que van a darnos valores más bajos de creatinina, falsamente más bajos, la hemoglobina fetal y las bilirrubinas, y esto sobre todo es importante en los neonatos, ¿no? Si queremos hacer una determinación de creatinina en un neonato, hay que tener en cuenta que ese neonato aún tiene buena cantidad de hemoglobina fetal en su sangre y también puede tener su hígado aún es inmaduro, puede tener un bilirrubina en alto. Entonces hay que ver que un valor bajo de creatinina no sea producto de estos compuestos. ¿Sí? Ahora, para sanar esta poca especificidad del método de Jaffe, se hacen variaciones al método de Jaffe. Y se han intentado hacer varias modificaciones. Entre ellas está el uso de sustancias desproteinizantes que desnaturalizan las proteínas de las muestras. Ahí usamos, por ejemplo,
ejemplo, ácido cítrico de alta concentración, más alto que el normal, eso me va a desproteinizar la muestra, o ácido percloroacético. O también puede utilizar el dietil-aminonaftalina, que no mide negativo, es otro desproteinizante. Pero el método que ahorita está, la forma en la que se está ganando fuerza actualmente es hacer mediciones semicinéticas, porque está comprobado que al poner nosotros la muestra con el ácido cítrico, en los primeros 30 segundos solamente reaccionan los interferentes que no son creatinina con el ácido cítrico. Y a partir de los 30 segundos, las reacciones netamente de la creatinina. Entonces se puede hacer ese tipo de modificación semicinética, se llama, haciendo dos lecturas. Una a los 30 segundos, donde sabemos que ya han reaccionado todos los interferentes que no son creatinina, y la segunda puede ser a los 2, a los 5 minutos. Sabemos que entre ese tiempo, desde los 30 segundos hasta el final de la prueba, ha habido reacción solamente de la creatinina con el ácido cítrico. Vamos a hacer cálculos, incluso en la siguiente clase. Ahora vamos a quedar ahí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda, muchachos? No, autorita, está claro. Bueno, entonces sería todo, muchachos. Sí, dime. Buenas tardes. Tenía una consulta en referencia a los valores que nos mostró sobre creatinina. En, en la creatinina de 24 horas nos dijo un valor en gramos y tenía una duda porque en práctica en mi grupo nos salió de 65 miligramos sobre decilitro. En ese caso, tendríamos que convertir a gramos para hacer la interpretación, esa partecita, por favor. No sé si en práctica, tal vez lo que están haciendo es el índice de filtración glomerular. ¿Han utilizado orina de 24 horas? Hicimos, doctora, bueno, la doctora trajo alicuotas ya Ya, de orina para la mm, determinación de la creatinina. En ya. este caso, multiplicamos, hicimos una dilución de 1 en 20 y Ajá. multiplicamos por 20. Sí, al Al final multiplicar, sí, al multiplicar por 20 me dio de 65 miligramos por decilitro. Y eso no logro entender para mi interpretación, cómo lo tendría que hacer con los valores referenciales que nos ya. dice, por favor. Si solamente te han pedido creatinina en orina de 24 horas, lo más conveniente es transformarlo a gramos en 24 horas. O sea, tú así le vas a informar al médico la cantidad, sin importar el volumen, tú le estás informando la cantidad de gramos que ha eliminado en 24 horas. Ya tendrías que primero transformar los miligramos a gramos, esos decilitros los vas a hacer desaparecer con el volumen de orina que se ha recolectado en las 24 horas, ¿verdad? Pones, por ejemplo, si ha recolectado 1200 ml, eso equivale a 12 decilitros, entonces pones 12 decilitros sobre 24 horas y ahí se te desaparecen los decilitros y te queda sobre 24 horas. Ahora, otra cosa y vamos a ver también después es el índice de filtración glomerular o el de clarence de creatinina o depuración de creatinina también se llama. En ese caso, no transformas a gramos esos miligramos, sino que los mantienes en miligramos, además que ahí necesitas la concentración de creatinina en sangre, además del paciente, haces el cálculo, es la división de orina sobre lo que hay en sangre por la diuresis, ¿verdad? La diuresis es la cantidad de orina en 24 horas y expresas esas 24 horas en minutos y al final de todo te sale ml sobre minuto. Entonces, eso en ml sobre minuto se informa el clarence de creatinina. O sea, pero así como miligramos sobre decilitro, lo podrías manejar si fuera solamente orina casual, es decir, una sola orina, de una sola toma. Pero si es de 24 horas, es gramos sobre 24 horas, o si estás haciendo el clarence de creatinina, va a ser ml por minuto. Una de las dos. Está bien, doctora, ya le entendí. Muchas gracias.
Bueno, chicos, entonces sería todo. Que tengan un buen fin de semana. Chao, muchachos. Hasta luego, doctora, gracias.